quiero compartir con ustedes que hace unos días el señor Jorge Garralda platicó con el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona Paredes. Así que vamos a ver qué sucedió en esta charla. Gracias, Lili. Bueno, Rafael Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Qué gusto recibirte. Jorge, muchísimas gracias. Como abonado a quien corresponde ya. Bueno, qué Bien. bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. No, ahora esta es tu casa, pero a veces no eres sabe de buen agüero con tus comentarios como el de si no llueve. Te juro que cada vez que llueve yo empiezo con... Hay que llenar la presa, hay que llenar la presa, hay que llenar la presa. Hay que llenar la presa. Pero ¿cómo nos fue de lluvias? Nos fue mal. Fueron muy escasas, sobre todo en la cuenca del sistema Cutzamala. ¿Qué es lo que hiciste un comentario la última vez y me gustó mucho eso? La gente cuando vemos que llueve en la ciudad dice se va a llenar. No, esta lluvia es la que no es la que llena nuestra presa. Michoacán es donde está la presa más lejana del sistema Cutzamala y de ahí el agua la bajamos hacia la presa Valle de Bravo, es de las más conocidas por la situación turística de Valle de Bravo, y de ahí la bombeamos al Valle de México. La condición actual del almacenamiento del agua en las presas es una condición muy difícil. Hemos tenido que coordinar y acordar con la Comisión Nacional del Agua y con la Comisión de Aguas del Estado de México una reducción importante en la extracción del agua de las presas para que podamos alcanzar sin problemas graves la temporada de lluvias del próximo año. O sea, dosificar el agua. Dosificar el agua, dosificar la extracción del agua de las presas. Tan importante como lo que sigue. Si no hubiéramos tomado la decisión de reducir la extracción del agua de las presas, el agua podría quedar abajo del nivel de toma del agua para el bombeo. Lo que esperamos entonces es llegar a esta condición de los días más calurosos con la posibilidad de tener un pequeño incremento de agua proveniente del sistema Cutzamala. Y entonces a partir de mayo podamos tener esa recuperación de volúmenes almacenados en las presas del sistema Cutzamala para ir recuperando nuestro abastecimiento o el abastecimiento que recibimos de esas presas. Estamos en riesgo según la Nacional del Agua, la Conagua, ¿no? A nivel nacional es una condición severa, sobre todo de la zona centro del país, donde estamos nosotros hacia el norte. Y no es exclusivo de México. Y no es exclusivo de México. Okay. Es una condición mundial, es una condición que se ve en muchos ¿Dónde está el agua? Del mundo. ¿Dónde está el agua? Es una muy buena pregunta, o sea, no está cayendo. ¿Dónde está el agua? Bueno, pues sigue en los mares, sigue en los grandes almacenamientos de agua. No ha evaporado, no ha habido las condiciones climatológicas, atmosféricas que permitan esa producción del agua. Recordemos ese ciclo de producción que nos enseñaron en los libros de texto, el ciclo natural del agua. Ajá. Ese es el ciclo natural de regeneración o de depuración. Pero ¿y luego? Y ahora, bueno, pues ahora tenemos cambios en el comportamiento climático, muy probablemente asociados a ese calentamiento global. Todas esas cuestiones que eran como de abuelitas de el cordonazo de San Francisco y esas cosas. ¿Te acuerdas que decíamos? Nosotros decíamos, miren ustedes, esto era generacional. Nosotros decíamos lo siguiente, el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, cae el primer aguacero de la temporada. El 4 de octubre, el día de San Francisco, cae el último aguacero de la temporada. El cordonazo de San Francisco. Pero entonces los patrones de lluvia han cambiado totalmente. No tenemos esa regularidad. El problema está que no tenemos ese comportamiento de todos los años, aquellos que nos tocó en décadas anteriores, en el sentido de decir, de mayo a octubre tenemos las lluvias, se recuperan los mantos acuíferos, se recuperan los manantiales que tenemos en la parte alta de las montañas, dentro del Valle de México, Tlalpan, la Magdalena Contreras, Coajimalpa, etcétera. Se recuperan las presas del sistema Cutzamala, de los registros que tiene la Comisión Nacional del Agua del sistema Cutzamala, del 1996 para acá, se ve esa tendencia cíclica en el sentido de decir, llega los meses de lluvia a partir de junio y julio, empieza la recuperación, terminan los ciclos de lluvias, más el ciclo hidrológico, lo manejamos con la Comisión Nacional del Agua, a terminar el 31 de octubre y a empezar el siguiente ciclo hidrológico el 1 de noviembre. Entonces llega a su punto máximo en octubre-noviembre, se mantiene, luego empieza la caída otra vez
y luego sube, y esos ciclos no se están cumpliendo. Es decir, en este año no vimos una recuperación de la cantidad de agua almacenada en las presas del Tuvimos sistema una plática de eso, Cutzamala. ¿no? O sea, que me dejaste con el pensamiento, está lloviendo, estará cayendo Así donde es. tiene que caer el agua. Así Y es. creo que mucha gente nos hizo conciencia, por eso la invitación así como de emergencia. Yo sé que es temporada de juguetón, pero ¿qué nos espera? Pero bueno, A ver, la ciudad somos cada día más personas. El agua que llega a las colonias, mucha todavía sigue siendo la tubería antigua, que tiene sus filtraciones, Sí. y cuesta una fortuna cambiar todo esto. sí, sí. Alguna vez en una entrevista, en un antecesor tuyo decía, abrimos y en el cemento se ve lo que fue un tubo un día. El agua viaja por el cemento para llegar a una casa, que se acabó el tubo por la cantidad de años, ¿no? Y el tubo que le pusieron, esas cuestiones. Pero esa Ciudad de México está tremenda, ¿no? Y hoy con más gente que exige agua. Bueno, sí se consume mucha agua. Mucha más ahora, ¿no? Que el crecimiento de esta ciudad, pues eso es lo preocupante. Pensemos en qué acciones debemos de tomar como autoridades, qué acciones debemos tomar como ciudadanos. Recordemos que nosotros lo hemos declarado varias veces, a través de tu programa hemos mostrado cómo desde el inicio de la administración nos preocupamos y nos ocupamos en poner a punto todos estos pozos que nos permiten tener más agua, además de la que obtenemos del sistema Cutzamala. Y que en términos de cantidades es una cantidad muy, muy importante el agua que obtenemos de los pozos de la ciudad, más el agua que obtenemos de los pozos. No confiar fuera de nada más la a ciudad. Cutzamala. Hay que estar un poquito zozobrados, diría. Es importante decir que del sistema Cutzamala obtenemos más o menos el 28% del agua que consumimos en la ciudad. 28%. No llega ni a la mitad. ¿Todo lo demás son pozos? Todo lo demás son pozos. Una parte muy, muy pequeñita, un 1%, entre 1 y 2% lo obtenemos de manantiales, después de las temporadas de lluvia buenas. Oye, de pláticas acá, ¿tenemos ya más cultura con lo del agua? Pues la naturaleza nos está recordando varias cosas. No, ya no las está recordando la naturaleza. Nos está recordando Sí. varias cosas en este momento. Nos está diciendo, el agua es un recurso finito. Y depende, la disponibilidad de agua depende de muchas cosas, del comportamiento atmosférico, de las condiciones climatológicas y todo. Pero nos está recordando también que entonces debemos ser cada día más cuidadosos en la forma en la que consumimos el agua. ¿Para qué utilizamos el agua en nuestros domicilios? Pues primero para la higiene personal, para la preparación de los alimentos, de lo que tomamos, el lavado de la ropa, pero y también lo utilizamos para lavar el patio, para lavar las ventanas, para lavar el coche, para regar la banqueta en lugar de utilizar la escoba. Esas son las cosas que no deberemos seguir haciendo de ninguna manera. Y deberemos ser cada día verdaderamente más cuidadosos. Yo creo que sí hay un aprendizaje. Ahí sí no podemos ser injustos con la gente porque sí lo hay. la verdad es que ya no he tenido yo, en lo personal, denuncias de aquellos que barrían a manguerazos. Y Sí, entonces le conectaban las de hidrapresión o esta cosa, una Karcher, para barrer más fuerte, pero siguen tirando el agua. Verdaderamente sí hemos tenido respuesta. Lo que tenemos que hacer es participar todos en el cuidado del agua que tenemos, recordando que no siempre tendremos la misma disponibilidad. Fíjate qué curioso lo del agua, porque antes no nos preocupábamos de esas cosas. Tiene que llegar. Pero déjame darte un dato importante. Hay un programa de cosecha de agua de lluvia en el gobierno de la ciudad centralizado en la Secretaría del Medio Ambiente. Ajá. Y ya con medidas directas, con la observación de la capacidad y el beneficio que se obtiene de estos sistemas de captación y cosecha de lluvia que les llamamos, hay un promedio de aproximadamente llenar por familia 42 garrafones de lluvia por mes. ¿Qué significa esto para las zonas de menor poder adquisitivo? Pues dejar de comprar el agua en los garrafones y tener agua para esos otros usos que Pipas, necesitamos. garrafones, y claro. Y lo que se ha decidido en el gobierno de la ciudad es elevar esto ya a reglamentos y leyes mayores, de tal forma que el año que entra estaremos junto con la Secretaría del Medio Ambiente trabajando en programas más ambiciosos para la cosecha de agua de lluvia, sobre todo en edificaciones más grandes, no a nivel doméstico, escuelas. Y fíjate que en esto de ofrecerle a la población información de primera mano,
muy importante para que todos estemos tomando las mejores acciones. Es necesario saber de dónde viene el agua que recibimos. Ajá. En el sistema de agua de la Ciudad de México construimos ya una herramienta digital llamada micrositio. ¿Micrositio del agua? Micrositio, Okay. que se consulta directamente a través del sitio, de la plataforma digital del SACMEX. Okay. Cada persona que consulta ese micrositio tiene información en el sentido de saber su colonia de dónde recibe el agua, si recibe del Cutzamala, si además tiene pozos. Este es un micrositio vivo en el sentido de que conforme nosotros vamos teniendo mucho más datos, mucho más información de la manera en la que manejamos la red para que sepa cuáles son las condiciones actuales y cuáles son las condiciones que prevemos para los siguientes días, para las siguientes semanas en cada una de las zonas. Y no caigamos en un pánico por mala información. Estás aquí por eso, porque la gente empezó a preguntarme eso. Exacto. Y por eso te agradezco que nos invites para poder decirle a las personas, bueno, miren, sí tenemos una condición de cuidado, pero nos toca a nosotros, todos como ciudadanos, que a través del cambio de esos hábitos y del buen uso podamos llevar muy bien las cosas. Hacerse cargo del agua de una de las ciudades más grandes del mundo no es tarea fácil. El espacio está abierto. Pórtate bien, no hagas travesuras, felices fiestas. Muchísimas felicidades. Y urge mucho hacer conciencia sobre el agua. No es broma. La cosa está delicada. No es broma. No nos vamos a bañar como pollos con tierra. Pero no, es que sí me preocupo cuando escuché eso. No hay agua, espérate, eso es un caos. Y hay por ahí alguien que escribía en un artículo y un libro y demás, la tercera guerra mundial puede ser por agua. Y eso suena muy fuerte, ¿no? Suena muy fuerte. Pero bueno. Hay acciones que tenemos que hacer, tenemos que ocuparnos. Ocupémonos en ello. Bueno, gracias. Volvemos. Qué importante cuidar el agua, cuidar nuestro planeta. Hasta este momento es la única casa que tenemos, así que es tarea de todos. Por supuesto, muchísimas gracias, Rafael Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por compartir esta información con todos nosotros.